Bueno, que Dios les bendiga a todos poderosamente. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por estar ahí cada semana. Y verán, recibí un mensaje. Ya saben, los que nos siguen en el canal y siguen los cultos, sobre todo de los miércoles, que son enseñados por la palabra, ya saben que yo normalmente cuando el Señor no lo permite, ministramos ese día. Pero el miércoles no podía estar y entonces decidí hoy compartir la segunda parte de un mensaje que el Señor nos ha prestado y estamos disfrutando, averiguando acerca de un personaje. Esta serie de mensajes, que se componen 3 mensajes, hoy predicaremos la segunda. Ustedes no se preocupen, que si alguien no ha podido escucharlo, lo escucharán. Lo tenemos grabado y cuando terminemos el miércoles que viene, si el Señor lo permite, el mensaje completo, subiremos las 3 partes y la extenderemos en los diferentes sitios sociales que tenemos para bendición. Estamos conociendo a un personaje misterioso, pero a la vez precioso, como es Enoc. Un personaje del cual se han creado mitos y leyendas, del cual se asocian escritos y del cual se sabe muy, pero que muy poco. De hecho, la única fuente fidedigna que nosotros podemos dar como garantía acerca de este personaje es la maravillosa palabra del Señor. En la Biblia, Enoc aparece en 3 ocasiones nada más. La primera vez que aparece en Génesis, el miércoles pasado hablemos del inicio, conocimos a este personaje desde su principio y vendríamos a ponerle el subtítulo a esta serie de mensajes. El número 1 sería consagrados. Enoc nos enseñaba una vida de consagración principalmente. Hoy vamos a estar leyendo el segundo pasaje que aparece en Enoc. Fijaros, el segundo pasaje que aparece es la maravillosa carta a Hebreos, y el escritor anónimo de Hebreos relata los héroes de la fe. El famoso capítulo 11 de esta carta empieza a hablar de los héroes de la fe. Se menciona héroes como Abel y seguidamente en Hebreos capítulo 11 verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Voy a leer la versión textual para que los oyentes puedan entenderlo mejor. Por la fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Verán, Enoc, hermanos, no solamente nos enseña una vida de consagración, es un ejemplo de consagración. De hecho, Enoc, su nombre significa consagrado, sino que también este personaje fue introducido en la lista de los héroes de la fe. Y me encanta, hermanos, cuando leemos en la lista de los héroes de la fe, me encanta, hermanos, ver gente de un calibre tan alto como Abel, un hombre lleno de fe, gente como Abraham. Me encanta leer en los héroes de la fe de Moisés, de que por la fe Jacob, y aparecen grandes personajes en la historia de la Biblia donde aparecen como héroes de la fe
Y hay a veces, hermanos, que nosotros creemos que nunca podremos pertenecer a esa lista, porque nosotros quizá no estamos en una altura como Abraham, como Jacob, como los patriarcas, como Moisés. Sin embargo, lo maravilloso de este gran pasaje es que la Biblia dice que algunos por la fe taparon boca de leones, refiriéndose a Daniel, apagaron fuegos impetuosos. Hubieron héroes de la fe que fueron evitados a filo de espada. Y aparecen unas hazañas de unos héroes de la fe impresionante. Sin embargo, dentro de la lista de los héroes de la fe aparecen unos que no recibieron su promesa, sino que los saludaron. Lo saludaron desde lejos. Lo vieron desde lejos. O sea, también podría ser Moisés. Murió viendo la tierra prometida. Y gente que fue aserrada, muertos a filo de espada. Sin embargo, termina diciendo, pero Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Es decir, que Dios no se avergüenza de aquellos que han cerrado la boca de los leones por medio de la fe en Dios, pero tampoco se avergüenza de ser llamados hijos de aquellos que fueron muertos, aserrados como Isaías en tiempos del cruel rey Manasés. Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y parece ser que nosotros no entramos dentro de esa lista de la fe. Sin embargo, en el capítulo 12, que en el manuscrito griego no hay separaciones de capítulo aquí, dice, por lo cual también nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Teniendo tal alrededor nube de testigos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Daros cuenta, hermanos, que aquí el Espíritu Santo introduce a la iglesia en la lista de los héroes de la fe. Por lo tanto, como Enoc, podemos vivir lo que él vivió. Por la fe, Enoc fue, atención, esta frase es muy importante, por la fe fue traspuesto. O por la fe fue trasladado. Pero vamos a usar la frase de la versión 60. Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Saben lo que significa la palabra traspuesto o trasponer? Fijaros, hay dos definiciones para esta frase. La palabra traspuesto, número 1, significa colocar a una persona en un lugar diferente del que ya ocupaba antes. Trasponer significa colocar algo, o en este caso a alguien, en un lugar diferente, más allá del lugar que ocupaba. Y también la segunda definición para trasponer lo interpretan como ocultarse de nuestro horizonte. Mira, aquí hay dos cosas que resaltar. Número 1, por la fe fue colocado en un lugar diferente. ¿Saben? Ese lugar diferente del que nos habla la Biblia es que Enoc fue el primer ser humano que fue llevado al cielo, puesto en un lugar diferente que el que ya ocupaba. Él ocupaba la tierra, pero por la fe el Señor vio tanta consagración, esto lo expliquemos en el primer mensaje, que le colocó en un lugar diferente, más allá del lugar en el que ocupaba, y se lo llevó al cielo. Pero por la fe. Nadie va a ir al cielo sin fe. O sea, creer, hermanos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se cree. Y ahora yo pregunto, ¿y qué es la certeza de lo que se espera? ¿Y qué es la convicción de lo que no se ve? Porque siempre enseñamos así la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero explícame qué es eso, porque suena muy bonito, pero ¿qué es? Fijaros, la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, que lo que esperas es cierto. La certeza de lo que esperas. Fijaros, es la convicción de lo que no se ve.
¿A quién no vemos, pero estamos convencidos de que existe? Dios. Jesús dijo a los discípulos y a la multitud: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo escucharon. Y ahí dice: bienaventurado todo aquel que sin verme cree. La fe, entonces, está relacionado con dos cosas. Número uno, con el futuro. Número dos, con algo invisible. La fe está relacionado con el futuro y con lo invisible. La fe es creer que alguien vendrá a mí, ese ser que yo no he visto con mis propios ojos. Aunque yo no vea a Dios con mis ojos, estoy tan convencido de que Dios es real que yo creo que Él viene a por mí. Fijaros en lo que se resume la fe, en el futuro y lo invisible. Y por la fe, nadie sin fe será colocado en el cielo. Que casualmente, hermanos, es un lugar diferente del que estamos ocupando. Estamos viviendo aquí en la tierra. Sin fe, nadie será ocultado más allá del horizonte del tiempo. Ahora vivimos bajo el espacio, la materia y el tiempo. Sin fe, nadie será ocultado más allá del horizonte del tiempo, la materia y el espacio para entrar en una dimensión que se llama la eternidad, donde allí no se sujetan a las leyes de las cuales hoy día el ser humano está sujeto. Espacio, materia y tiempo. Llegará un día en el que Dios nos coloque más allá del horizonte de esas leyes físicas para meternos en una dimensión llamada la eternidad, que es una dimensión completamente diferente. Y verán, aún así, hablamos de ir a lugares diferentes, más allá del horizonte de la vida, del tiempo, del espacio. Hay mucha gente, que cree que después de esta vida ya no hay nada más. Hay gente, yo me he encontrado con gente así. Pero miren, hay únicamente dos lugares en el que pasaremos la eternidad. Queramos o no queramos, creamos en ello o no. Hay dos lugares. Uno es el cielo y otro es el infierno. No hay una tercera opción. No hay un limbo, como enseña la Divina Comedia de Dante. No hay un purgatorio donde tengo la oportunidad de purgar mis pecados, como enseña el catolicismo. Hay dos lugares en el que pasaremos la eternidad, o el cielo o el infierno. No hay tres opciones. Y hay gente que no cree. Y no me estoy refiriendo... Y fijaros, los ateos se niegan a creer. ¿Sabes por qué? Yo, después de haber investigado mucho el ateísmo, he llegado a la conclusión que el ateo no quiere creer por la razón de que si decidieran creer, algo en su vida cambiaría. ¿No has escuchado a mucha gente, quizá muchos inconversos, que los has testificado y le has dicho: mira, yo no me voy a convertir, es que si yo me convierto al Señor, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que no sé qué, y tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer? Hay gente que no quiere creer por la sencilla razón porque saben que de creer en Dios su vida va a cambiar. Y sus vidas cambiarán porque de creer en Dios verdaderamente, sus vidas van a quedar afectadas. Y por consecuencia, esa vida que queda afectada por Dios, produce un cambio. Y como no quieren cambiar su manera de vivir, deciden no creer en nada. Porque saben que de creer, su vida cambiaría. Y ellos viven felices con su vida de pecado. Hay gente que no quiere aceptar a Cristo en su corazón porque prefiere sencillamente vivir en tinieblas, con el entendimiento cegado, siendo gobernados por Satanás. Hay gente literalmente que no quiere. Miren, ¿qué dice Juan capítulo 3, donde está el corazón de la Biblia? Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el corazón de la Biblia. Sin embargo, en el capítulo siguiente, ¿qué dice? Esta es la condenación,
que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice? Me encanta a mí pararme, escuadriñar las escrituras. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, porque sus obras eran malas. Date cuenta que no dice que no amaran la luz. La gente es condenada, hay algunos, porque aman la luz, pero aman más las tinieblas. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero amaron más. No dice que no amaran a la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. Hay quien se ha hecho un examen y ha dicho, prefiero vivir en pecado. Y ya Dios dirá lo que haga conmigo. Pues te lo voy a decir porque la Biblia lo dice. El que practica el pecado no va al cielo. En el cielo no tiene parte, la carne y sangre no tienen parte en el reino de Dios. O sea, hay dos lugares en el que vamos a ir. Y nuestra conducta, nuestra manera de vivir determinará. Hay una frase en una película que me encanta. Dice, lo que hagamos en la tierra tiene un eco en la eternidad. Qué cosa más bonita. Y mediten en ello. ¿De qué manera, usted que me está escuchando en Conquistando Corazones, de qué manera está viviendo usted? Yo hoy le invito a todos aquellos que no estén, les invito a vivir, a que sean trasladados a un lugar diferente. Y verán, cuando hablo de ser trasladados a un lugar diferente, no estoy invitando a la gente a ir directo al cielo. No. Sino que fijaros, Colosenses capítulo 1, verso 13, hablando de Cristo, lo que hizo en la cruz por amor a nosotros, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y aparece la frase protagonista de la predicación, y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Daros cuenta que Dios nos está invitando a todos a ser colocados en un lugar diferente. Y ese lugar diferente no es colocado directo al cielo, sino colocados en un reino. En un reino que es diferente al reino de los que muchos ocupan. El que no cree en Dios vive en un reino de tinieblas. Pero si hoy aceptas a Cristo como tu Salvador, si no lo tienes y quieres aceptarlo, automáticamente eres trasladado a otro reino. Es el reino de su Hijo amado. Y verán, cuando los cristianos, cuando un hombre, una mujer ha aceptado a Cristo en su corazón, vamos a profundizar poco a poco. Hemos sido sacados más allá del horizonte de las tinieblas, hemos sido colocados en un lugar diferente del que ocupábamos. Estábamos en el mundo bajo el poder de Satanás, pero ahora Él nos ha colocado en otro reino. Es el reino de su Hijo amado. Es un reino de paz, de justicia. Es diferente. Es un lugar distinto al que ocupábamos. Está más allá del horizonte de las tinieblas. Y oigan, qué bien se vive en ese reino. Qué bien se vive. Los que vivimos, los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, vivimos libres. Tenemos libertad. Y qué importante es vivir libre. Sin ataduras, sin presiones, sin control, sin dominios. Y fijaros, la libertad no consiste en hacer lo que quieras. Cuando eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Dios te liberta. Y si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero esa libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes.
Cuando uno está preso y cumple su sentencia y le dan la libertad para ir a la calle, salir de prisión, esa libertad no se la dan para hacer lo que quiera. Le dan una oportunidad de libertad para hacer lo que deba, cumplir con las leyes para no volver a ser encerrado. Entonces, la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes. Porque de lo contrario, si vives haciendo lo que quieres, si piensas que la libertad consiste en hacer lo que quieres, cambias la libertad en libertinaje. Es una palabra muy parecida, pero son completamente distintas. Y aquel que es libertino excede los límites de la libertad. Y es cierto que la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es nuestro, es un don de Dios. Pero una cosa es que seamos salvos por gracia y otra cosa es convertirnos en abusadores de la gracia. Somos salvos por gracia. Pero el abusador de la gracia no es salvo. Hay quien se ha convertido en un abusador de la gracia. Piensa que como Dios lo ha libertado, puede vivir y hacer lo que quiere. Y repito que la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino lo que debes. Pero hay quienes no gozan de esa libertad ni disfrutan de Dios, porque aunque son libres, tienen una mentalidad de esclavos. Son como el pueblo de Israel. Cuando vivían en el desierto, eran libres, habían sido libertados de la esclavitud. Habían sacado, fijaros, habían sacado el cuerpo de Egipto, lo habían sacado, pero no lo habían sacado de su corazón, porque sus cuerpos estaban en el desierto, libres de la esclavitud, pero su mente y su corazón estaban en Egipto. Por eso ellos decían: ¡ay! ¿Quién nos diera volver a Egipto? Por lo menos comíamos pan en balde. Mentira, no comían pan en balde. Ahí teníamos, y empieza a citar comidas que tenían. No les regalaban la comida. Ellos comían malamente y trabajaban muchísimo. O sea, eso de que comían pan en balde, eso era incierto. Pero habían dejado su corazón en Egipto, eran libres físicamente, pero eran esclavos mentalmente y sentimentalmente. Tienes que entender que si has sido trasladado del reino de su hijo, del reino de las tinieblas al reino de su hijo amado, tienes que entender que eres verdaderamente libre. Eres libre. Libera tu mente, libera tus sentimientos. Saca tus sentimientos del reino de las tinieblas. Por eso la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Tenemos, hermanos, que disfrutar de la libertad, pero no podemos disfrutar de la libertad anclados en el pasado, con los sentimientos en el pasado, con la mentalidad en el pasado, porque allí en el pasado está el reino de las tinieblas. Saquemos todo de allí. Si Dios nos ha trasladado, disfrutemos, descansemos en Dios, porque en el reino de su Hijo amado no solamente vivimos libres, sino que la Biblia dice que no andamos en tinieblas sino en luz. ¿Y sabes qué maravilloso es andar en luz y no en tinieblas? La Biblia dice que el que anda en tinieblas tropieza, pero no el que anda en luz. ¿Quieres ahorrarte muchos tropiezos en la vida? Hay quien tropieza mucho, tropieza en los negocios, tropieza en decisiones. Hay quien tropieza, y cuando hablo de tropezar, no necesariamente hablo de ha tropezado, ha caído en pecado. No me estoy refiriendo a eso, sino otra clase de tropiezo. Hay gente que tropieza en sus decisiones personales del día a día. Se meten en préstamos que no pueden pagar, luego les llenan la deuda. Vamos a Dios y Dios dice: pregúntame, ¿me has consultado? Hay quien tropiezan en sus relaciones. Y hay quien, por no esperar en Dios,
por no esperar en Dios, se casaron con la persona equivocada. Y ahora ya no hay marcha atrás. Ya no puedes dejarla porque te apetece. No, señor. Es que el que anda en tinieblas tropieza. Pero en el reino de su Hijo amado andamos en luz. Y la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando la Biblia es nuestra lumbrera, la Biblia le dice a Josué: medita en las palabras de este libro de la ley, dice, de día y de noche, para que en todo seas prosperado, y dice, y todo te salga bien. Cuando nosotros nos traslada Dios a su reino, ya no andamos en tinieblas, sino en luz. Ya no vamos camino al infierno, sino que vamos camino a un lugar que se llama cielo. Ya no vivimos bajo la influencia de Satanás, ahora vivimos bajo el poder de Dios. Así se vive en el reino de su Hijo amado. Pero así viven, y ahora aquí ya entra lo fuerte, así viven los que han sido trasladados. Cuando yo creo a Dios, el que ha nacido de nuevo ha sido trasladado. Pero oigan, escuchen, cuando nacemos de nuevo Dios nos traslada, Dios no nos deporta. Porque una cosa son los trasladados y otra muy distinta los deportados. Les voy a explicar, hermanos, esto es muy curioso. Cuando yo acepto a Dios de corazón, soy trasladado. Es decir, soy colocado, ¿dónde? En un lugar diferente, para mi propio beneficio. Pero un deportado es completamente diferente. Un deportado es una persona que ha sido sacada de su lugar, pero obligado. Y lo han sacado por razones ajenas a su persona. Así lo interpreta el diccionario, principalmente por razones políticas. Y dejadme ministrar con libertad hoy. Una cosa son los trasladados. Yo he aceptado a Dios y Dios me ha trasladado para mi propio bien y beneficio, me ha sacado del reino de las tinieblas y me ha puesto en un lugar seguro. Pero un deportado, Daniel no fue trasladado de Jerusalén a Babilonia. Daniel fue deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué diferencia hay? Mucha. Daniel fue deportado, lo obligaron a salir del lugar donde vivía por razones ajenas a su persona. Él no quería, pero le obligaron por una razón política, porque lo quería el emperador Nabucodonosor. Entonces, un trasladado es una persona colocada en otro lugar para su propio beneficio. Un deportado es sacado a la fuerza y puesto en un lugar por razones ajenas a su persona. Y oigan, hay muchos entre nuestras iglesias, y hablamos en términos generales, que no están, viven entre nosotros, pero no han sido trasladados, fueron deportados. Viven entre nosotros, como Daniel vivía entre los babilónicos, pero Daniel no había sido trasladado, había sido un deportado. Estaba allí por razones ajenas a su persona, por razones políticas, y hay quienes han sido deportados y viven en medio de nosotros y aparentemente parecen y son como nosotros, pero no son trasladados, son deportados. Y ahora voy a darles los síntomas de los deportados. Y miren, hermanos, para ir entrando en materia de algunos de los síntomas de los deportados, no hay mayor incomodidad. La mayor incomodidad de toda es pretender vivir en una atmósfera de santidad sin haber nacido de nuevo. Eso es un castigo, hermanos. No hay mayor sufrimiento que aquel que sirve en un cargo, sabiendo que Dios no lo ha llamado ni lo ha colocado allí. ¿Por qué Dios no coloca a los pecadores? ¿Por qué no los coloca en el cielo? Porque para ellos sería un infierno. Porque el que vive practicando el pecado, Dios no le puede colocar en un lugar donde no se va a pecar jamás.
Porque la persona que es feliz pecando será infeliz sin pecar. Entonces, es justo Dios entonces, aun cuando Dios envía, o bueno, Dios no envía a nadie al infierno, se van ellos solitos, pero aun cuando Dios lo permite, Dios es justo. Porque dime tú a alguien que se deleita en robar, ¿para qué quiere ir al cielo si allí no se va a poder robar? Para él sería un infierno. Hay gente que vive entre nosotros y hay quienes, por eso hay muchas raíces de amargura dentro de nuestras iglesias, porque, oigan, vivir en una atmósfera de santidad sin haber nacido de nuevo es muy complicado. Hay gente que sirve en los cargos y ellos no se sienten realizados y se frustran y vienen las raíces de amargura, porque no hay cosa más terrible que ejercer un cargo sabiendo que Dios no te ha llamado para eso. Miren, les doy rápidamente algunos síntomas de los deportados para que ustedes los diferencien. Miren, los deportados ¿por qué los coloca? ¿Quién los coloca? Número 1, los coloca el diablo. Texto. Hechos capítulo 20, verso 29, dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué dice? ¿Pasarán de largo? No, entrarán ¿dónde? En medio de vosotros. Es decir, van a vivir entre vosotros. Vivirán entre ustedes. Quizás los comparan y son igual que ustedes, aparentemente, pero es que realmente son lobos rapaces, han sido colocados allí por el diablo, por razones políticas de las tinieblas. Es que no perdonen al rebaño. Los han colocado allí el diablo con el fin, y los ha llenado el corazón de odio con el fin de odiar a la iglesia. No perdonarán al rebaño, los odiarán. Por eso encontramos en las iglesias gente que verdaderamente odia a la iglesia. Y dices tú, ¿cómo es posible que esta persona, en medio de un lugar donde supuestamente se debe vivir feliz, no para de dañar a uno y a otro y a otro y a otro y a otro? Es feliz. Que si el micro está alto, malo. Que si está bajito, malo. Que si la música así, malo. Que si los coros de esta manera, malo. Y todo malo. ¿Por qué? Porque no han sido trasladados, fueron deportados, han sido colocados allí con un odio infundado para no perdonar al rebaño. Y cuando habla de no perdonar al rebaño, no tiene nada que ver con te pido perdón y una ofensa, no, sino que es una frase de no perdonar al rebaño, es no tengas compasión del rebaño. Hazles el daño que sea necesario. Eso es uno de los síntomas de los deportados. Otro de los síntomas, la carta a Pedro, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso se lo dice a Israel. Pero ahora mira lo que le dice a la iglesia: como habrá también entre vosotros. ¿Te has dado cuenta que hace la diferencia entre el pueblo y la iglesia? Dice, hubo en el pueblo falsos profetas. Y ahora dice, ¿habrá también entre vosotros? Ahí hace la diferencia. Entre la iglesia, que habrá falsos maestros. ¿Para qué? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Date cuenta, todo es bajo mano. Encubiertamente. Entrarán entre vosotros, escondidos. Los falsos maestros no han sido trasladados. No creyeron. Fueron deportados. Satanás los colocó allí para introducir herejías destructoras. Dirás, bueno, en mi iglesia no hay maestros. Cuidado, que no estoy hablando del que sube a un púlpito a enseñar solamente. Porque el padre de familia, como padre de familia, es un maestro de su hogar, como enseña a los hijos. ¿Te das cuenta? Los jóvenes, los ancianos, las mujeres, nadie se libra de este texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos colocamos en un lugar y empezamos a aconsejar, aquel que dé un consejo se pone en el lugar de maestro. Y hay quienes
sin necesariamente darles un cargo. Son maestros que han sido introducidos encubiertamente. Por eso siempre hay en las iglesias gente que cree que la salvación no se pierde y que hagas lo que hagas, te vas al cielo. Y ahí el maestro Josias nos podía dar un día acerca de las herejías de los falsos maestros. Y hay un montón, yo le sigo en su Facebook, y hay un montón de herejías. No han sido trasladados, fueron deportados. ¿Quiénes también fueron deportados? Pues los sacerdotes. Los hijos del sacerdote Escevas. Había un sacerdote que tenía 7 hijos. Y mira lo que ocurrió un día. Dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos. Es decir, que había unos poseídos y llegaron unos y empezaron en el nombre de Jesús. Os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Y dice, pero le respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es decir, que ellos no habían sido trasladados, estaban allí deportados. Estaban simplemente porque eran hijos del jefe de los sacerdotes. Oigan, yo tengo hijos y quiero que mis hijos al día de mañana, si tienen una relación con Dios, que sea porque han tenido un encuentro con Dios como lo tuve yo. Quiero que ellos sean trasladados por el Espíritu Santo al reino de su Hijo amado. Yo no quiero deportarlos yo y obligarlos, porque si Dios no lo obliga, ¿quiénes somos los hombres para obligar? Intentaré darles el mejor ejemplo para que mis hijos vean en mí una conducta que los acerque a Él, pero no los deportaré y los obligaré. Esperaré y oraré a Dios por ellos para que sean trasladados como lo fui yo. ¿Quiénes son los deportados? Se parecen a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque cerráis el cielo delante de los hombres, ni entráis ni dejáis que entren. Otro deportado, están allí para cerrar, para matar ilusiones, para robar, para matar sueños, para dañar. Daros cuenta que cuando en el ataque de Job siempre el diablo dejó uno, y ese uno siempre fue portador de malas noticias. Porque a veces el diablo le interesa más dejar vivo a la gente que matarlas. Mató a todos, dejó libre a uno. ¿Le dejó para qué? Para que sembrara la mala noticia. Hay quienes el diablo los deporta para que vivan en medio de nosotros. No los aniquila, les sirven mejor vivo, deportados. Sin embargo, Enoc fue trasladado. Vivamos de tal manera que llegue un día que si una vez fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, vivamos de tal manera que seamos también trasladados a un lugar diferente del que estamos viviendo, la tierra, y nos traslade Dios al cielo. Seamos la generación del arrebatamiento. Terminamos la segunda parte de este mensaje, y si Dios lo permite, el miércoles estaremos terminando esta serie de mensajes y tendrá como subtítulo Perfectos. Perfectos. La tercera vez que aparece Enoc en las Sagradas Escrituras es en la carta a Judas y nos enseña la perfección. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por haberme aguantado este tiempo. Espero de todo corazón haberos hecho bien. Bendiciones y un abrazo muy fuerte.